Muy bien, hermanos. Bueno, no sé cuántos de ustedes estén familiarizados con este libro. Yo creo que es uno de los libros menos leídos o menos estudiados por la mayoría de los cristianos. Muchos cristianos no están familiarizados con los 10 capítulos de Esther. Sin embargo, para los hebreos, el libro de Esther es uno de los libros que más copias ellos han hecho acerca de este libro. O sea, para ellos es uno de los libros más importantes, porque los judíos tienen una fiesta que es la fiesta del Purim, y justamente en esa época o en esa fiesta todos leen el libro de Esther. Entonces, para los hebreos es uno de los libros más reproducidos y que más copias han hecho, ¿verdad? Ahora es un libro muy, muy interesante y es un libro que obviamente se tiene que leer y entender dentro de su contexto, como cualquier libro y como cualquier carta de la Biblia, ¿verdad? Dentro de su contexto. Recordemos que la nación de Israel tuvo un tiempo, un periodo que fue el tiempo de la cautividad o el tiempo del exilio. Bueno, el libro de Esther más o menos nos narra un tiempo 100 años después del periodo de la cautividad. Recordemos que Dios puso en el corazón de un rey, del rey Darío, darle permiso a los judíos de que ellos pudieran regresar a Jerusalén. Entonces muchos regresaron a Jerusalén. Tenemos ahí en Esdras y Nehemías, pues a Zorobabel, a Esdras, a Nehemías, cómo hicieron la reconstrucción de los muros, de la ciudad, del templo, etcétera, ¿verdad? Pero muchos otros no regresaron a Jerusalén. Muchos judíos no volvieron, se quedaron. Y este libro justamente nos va a narrar una época, más o menos 100 años después del periodo de la cautividad, donde el escenario principal, hermanos, no va a ser Israel. Todo lo que vamos a leer no se va a dar en Israel, se va a dar en Susa, ¿verdad? En Susa. Entonces ese es el escenario donde todo se va a desenvolver y son justamente los judíos que se quedaron en ese periodo, que no regresaron a Jerusalén, no regresaron a Israel. Ahora, ¿por qué es un libro interesante, hermanos? Es un libro interesante porque solamente tiene 10 capítulos y en los 10 capítulos en ningún momento se menciona a Dios. En ningún momento de los 10 capítulos hace una referencia a Dios, aparece la palabra Dios, ni la palabra Yahweh o la palabra Jehová. No se menciona en ninguna parte del libro de Esther a Dios. Ahora uno se pregunta, ¿cómo un libro que está en la Biblia, que se supone que la Biblia tiene que hablar acerca de Dios, no se menciona a Dios? Es lo que ha estado intrigado a muchas personas. Pero por más que no aparezca, hermanos, de una forma directa, sí vemos a Dios obrando en los 10 capítulos de una forma impresionante, ¿verdad? Y es un libro que, bueno, los judíos, como les dije, han reproducido y han sacado muchas copias acerca de él, porque es un libro que habla mucho acerca de la providencia de Dios hacia los judíos. Porque en un momento, un hombre perverso, malvado, llamado Amán, hizo un decreto donde iban a asesinar a todos los judíos, ¿verdad? Todos los judíos los iban a matar ahí en Susa. Entonces este libro habla cómo Dios, sin mencionar a Dios, protegió y preservó la vida de los judíos. Quiero contarte un poquito la historia de lo que aparece en los 10 capítulos de Esther antes de centrarme en los 3 personajes principales de este libro, ¿verdad? Son 3 principales, pero hay más personajes que son importantes que nosotros los podamos entender. Pero si los quieren apuntar, uno de los personajes principales va a ser el rey Asuero, o en realidad será el rey Jerjes I, según lo que muchos historiadores, acomodando esta historia de quién es este rey Asuero, coinciden todos de que es Jerjes I. Este rey se nos va a presentar como un rey fiestero, como un rey borracho también. Ahorita lo vamos a ver ciertas características de este rey, y él va a ser uno de los personajes principales. También la reina es una reina llamada Basti, tiene pues ella lugar en los primeros capítulos. Después van a aparecer 2 personas judías, ¿verdad?
uno, un hombre y una mujer. Uno va a ser Mardoqueo y otro va a ser Esther. Esther también en este libro aparece con el nombre de Hadasa. Entonces, cuando leamos Hadasa, está haciendo referencia a Esther. Va a haber un hombre perverso, un hombre malvado, que es justamente Amán, ¿verdad? Amán. Estas personas que te acabo de mencionar son los personajes principales en todo el libro de Esther. Ahora, ¿cuál es la historia que vemos en este libro? En el capítulo 1 vamos a ver cómo el rey va a hacer dos banquetes, ¿verdad? Va a hacer dos fiestas. Y fíjense nada más cómo era un rey fiestero, que la primera fiesta duró, ¿cuánto creen que ustedes que duró la fiesta? 3 días, una semana. A ver, ¿qué tan fiesteros son, hermanos? ¿Saben cuánto duró el banquete que hizo el rey? 180 días. 180 días. No, perdón, no le bastó este banquete, hace un segundo banquete y este banquete estuvo un poco más tranquilo. Duró 7 días, ¿verdad? 7 días. Ahora, este banquete de 7 días fue un banquete que el rey hizo con todo el pueblo en Susa. Pero mientras los hombres estaban en este banquete de 7 días, a la reina Vasti, que era la esposa del rey, también se le ocurre hacer una fiesta con todas las mujeres. Entonces se cuenta que estaban todos los hombres reunidos con el rey en una fiesta, en un banquete, y mientras la reina hacía una fiesta también con todas las mujeres. Era una familia fiestera, ¿verdad? Una familia fiestera. Ahora, imagínense, después ya de 7 días de fiesta, el rey estaba un poco borracho, estaba tomado, y manda llamar a la reina Vasti para que todo el pueblo pudiera ver la belleza de la reina. O sea, este rey tenía a su esposa Vasti y para él era su premio, era algo para presumir. Vamos a ver cómo para el rey, él no veía a su esposa como una persona, sino que la trataba como un objeto, ¿verdad? Entonces el rey la manda a llamar para que todos vean la belleza de su mujer. Pero Vasti se niega ante la petición del rey. No se presenta y bueno, obviamente desobedece al rey, y esto era algo que estaba sumamente prohibido. ¿Qué es lo que va a hacer el rey? El rey va a convocar a sus principales consejeros, a los principales sabios de esa época, y dice, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Para qué vamos a hacer con la desobediencia de la reina? ¿Verdad? Y lo empiezan a aconsejar ahí estas personas, y un hombre le da un consejo que suena un poco exagerado, ¿verdad? Porque dice, rey, tú tienes que desechar a Vasti como reina y conseguirte a una nueva reina. Dice, ¿por qué? Porque seguramente cuando todo el pueblo vea cómo ella te rechazó a ti siendo el rey, todas las mujeres del pueblo o de la nación también van a empezar a rechazar a sus propios maridos. Y no podemos permitir esto. O sea, la Biblia lo narra con cierta ironía de que todo esto podía causar en la vida del pueblo, de las personas. Por supuesto que no. Entonces el rey acepta el consejo, desecha a Vasti como la reina, ¿verdad? Y el rey se le ocurre hacer un concurso de belleza. Para un concurso de belleza, un Miss Universo, donde le manda ciertos siervos que tenían que traer a las mujeres más hermosas, ¿verdad? De buen parecer, mujeres jóvenes, mujeres que fueran vírgenes ante el palacio. Y dentro de estas mujeres que son llevadas con el rey, justamente ¿quién está? Esther, ¿verdad? Esther. Esther se nos narra como una mujer hermosa, era de buen parecer, y como una mujer que era virgen, ¿verdad? Y estas mujeres van a pasar por un proceso más o menos de 1 año donde se les tenía que preparar. Ahorita vamos a ver algunos detalles en cuanto a esto, pero al fin de este proceso, la ganadora del concurso, ¿quién termina siendo? Esther. Entonces Esther se convierte en la nueva reina. Se convierte en la nueva reina. Ahora había un problema. Esther era una mujer judía
Y el rey era un rey pagano. No era un rey judío, él era un persa. Él era persa, ¿verdad? Entonces era un rey pagano. Y Esther no le va a revelar cuál es su identidad. O sea, Esther no le revela al principio que ella es una mujer judía. Y ahí es cuando entra Amán, que es un hombre malvado, es un hombre perverso, es un hombre que el rey lo puso pues en una posición de mucha autoridad y de mucho poder. Y este hombre va a hacer que toda la nación se arrodille. Para que toda la nación se arrodille. Y ahí aparece Mardoqueo. ¿Quién es Mardoqueo? Mardoqueo era Esther era la hija del tío de Mardoqueo. Ahora Esther quedó huérfana, se murieron sus padres, y Mardoqueo, pues que era el tío, se hizo a cargo de Esther. Entonces, prácticamente Mardoqueo era como el padre de Esther, ¿verdad? Ahora, este hombre judío llamado Mardoqueo no se arrodilla ante Amán. Cuando Amán se entera de esto, pues solo obviamente se llenó de ira, se enojó muchísimo. Y todavía se enojó más cuando se entera de que Mardoqueo era judío. Entonces, ¿qué va a hacer Amán? Amán va a ir con el rey, le empieza a contar acerca de los judíos y les dice, ¿por qué no hacemos un decreto? Y en ese decreto pues establecemos cierta fecha para que en esta fecha todos los judíos de la nación sean asesinados. Sean asesinados. El rey hace este decreto, se extiende el decreto por toda la nación. Cuando Mardoqueo se entera del decreto que ellos habían, que el rey había levantado, pues obviamente se entristece demasiado, se pone de luto, se viste de cilicio. Y cuando Esther se entera de que Mardoqueo estaba en esta situación, lo va a mandar a llamar o le manda a alguien que le informe por qué él está así, ¿verdad? Porque ya ahí ellos ya no tenían contacto. Mardoqueo le manda a decir a Esther todo lo que había pasado, le enseñan el decreto y le dice, Esther, tú tienes que hacer algo. Ahora Esther dice, Mardoqueo, según la ley real, una persona no se puede presentar ante el rey si el rey no manda a llamar a esa persona. Cualquier persona que se presente delante del rey sin que el rey lo haya mandado a llamar es una persona que iba a terminar con su vida. Y dice Mardoqueo, tal vez para eso es que tú estás en esa posición. Y vemos que Esther se va a presentar delante del rey sin que el rey le haya mandado a llamar, pero Esther haya gracia delante de Dios y el rey le dice, pide lo que quieras y yo te lo voy a dar. Hasta la mitad del reino te daré. Entonces ahí Esther le dice, quiero que tú y Amán vayan a un banquete que les voy a preparar. Van al banquete, la pasan bien. Le dice el rey, bueno, reina Esther, ¿qué es lo que tú quieres? No, voy a hacer otro banquete más. Vengan a este banquete y ahí ahí te voy a decir qué es lo que yo quiero. En todo este lapso, hermanos, Amán pues estaba muy contento. ¿Por qué? Porque dice, porque estoy el hombre más importante después del rey. Me está invitando a su banquete con su esposa y conmigo. Soy un hombre importantísimo. Pero él tenía un odio impresionante hacia los judíos y un odio muy grande hacia Mardoqueo, que ya estaba planeando mandar a matar a Mardoqueo. Y de hecho preparó una horca porque ya lo iba a ahorcar. Y la intención de Amán era acercarse con el rey y decirle, vamos a ahorcar a este judío llamado Mardoqueo. Ahora, en el segundo banquete, ya cuando Esther le va a decir al rey, pues qué era lo que ella necesitaba, justamente le va a decir, hay un decreto que has levantado donde tú has firmado, donde van a mandar a matar a todos los judíos. Y ahí la reina Esther ya le declara a Asuero que ella es una mujer judío y le dice, y dentro de esos judíos está Mardoqueo también. Y ahí el rey recuerda que gracias a Mardoqueo su vida había sido salvada porque había unos siervos del rey que querían terminar con la vida de Asuero, y Mardoqueo escuchó este rumor y le mandó a informar al rey acerca de esto. Entonces le dice, ¿cómo puede ser? ¿Quién ha creado este malvado plan? Y él le dice, lo creó Amán. Y ahí el rey se enoja en gran manera. Y ya para no hacerlo muy largo, hermanos,
Amán se enoja en gran manera, perdón, el rey se enoja en gran manera contra Amán y Amán termina siendo ahorcado en la misma horca que él había hecho para ahorcar a Mardoqueo. Ahí Mardoqueo va a ser elevado a una posición muy alta dentro del reinado. Esto es un resumen, hermanos, muy grande de los 10 capítulos. Ahora, dentro de estos 10 capítulos y dentro de esta historia, yo quiero que veamos ciertas características, primero del rey y después de Esther y Mardoqueo, y veamos el contraste, hermanos, tan grandes que va a haber entre ellos. Vamos al capítulo 1. Ya teniendo en mente un poquito la historia, ¿verdad? Vamos al capítulo 1. Recordemos que el rey, ¿cuántos banquetes hizo? 2 banquetes. El primer banquete duró 180 días y el segundo banquete duró 7 días. Ahora, en estos 2 banquetes vamos a ver ciertas características del rey que nos van a hablar mucho acerca de quién era él como persona. Fíjense lo que dice versículo 3. En el tercer año de su reinado, hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias. O sea, según este versículo, este primer banquete de 180 días que hizo el rey fue ¿con quién? Con los principales. Fue con las personas más importantes del imperio. Fue con los líderes, podríamos decir que fue con la élite que este rey hace este banquete de 180 días. Ahora uno dice, bueno, si el rey va a hacer un banquete con los líderes, con la élite, seguramente es porque les va a agradecer por su servicio, por su tiempo, por su trabajo, seguramente es porque los va a reconocer, seguramente es porque les va a dar algún tipo de premio, pero para nada. Fíjense cuál era la razón que tenía el rey para crear o hacer este banquete. Versículo 4. Fíjense que el para nos muestra el propósito. Dice, para mostrar él, o sea, el rey, las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días. Y ahí se nos narra el tiempo, 180 días. O sea, hermanos, ¿cuál era el propósito del banquete o de la fiesta? Para que el rey pudiera mostrar las riquezas y la gloria de su propio reino. El brillo y la magnificencia de su poder. O sea, en pocas palabras, Asuero, el rey, no era un hombre humilde. No era un hombre humilde. El rey no reunió a la gente en la capital para darle las gracias por un año fiel de servicio. Todo lo contrario, hermanos. Él simplemente quería que la gente lo reconociera. Él quería mostrar delante de toda esa gente cuán grande soy yo. ¿Verdad? Cuán grande soy yo. O sea, que este primer banquete ya nos da el primer aspecto, la primera característica de este rey. Él era una persona egoísta. Él era una persona egoísta. Él era una persona que no era humilde. Hermanos, nosotros tenemos que entender que como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, estas características ya no pueden estar en nuestras vidas. O pueden estar, se pueden manifestar, pero las tenemos que trabajar. Porque Dios no quiere que seamos este tipo de personas con estas características en nuestra propia vida. Un maestro me dijo una vez que la humildad es una virtud que en este tiempo está en peligro de extinción. Ya nadie quiere vivir en humildad. Ya nadie quiere ser humilde, ¿verdad? Hoy la gente se caracteriza por el egoísmo, por la falta de humildad, por la vanagloria, por el querer ser visto, el querer ser reconocido, el querer ser aplaudido. Vean lo que tengo, vean lo que logré, vean todas las carreras, vean mis maestrías, vean mis doctorados, vean mi riqueza, vean mi coche, vean mi teléfono.
vean mi felicidad. Vivimos en un mundo que no es humilde. Vivimos en un mundo egoísta. Y este rey era un rey egoísta. Él hizo un banquete de 180 días simplemente para mostrar la gloria que él tenía. Él era un hombre egoísta. Pasemos a la segunda característica. Y esta segunda característica la vamos a ver en el segundo banquete. Fíjense lo que dice el versículo 5. Dice, cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días. Y fíjense dónde lo hizo. Dice, en el patio del huerto del palacio real, a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. O sea, esta banqueta de 7 días ya no era una fiesta para los principales, ya era una fiesta para todo el pueblo, ¿verdad? Para todo el pueblo. Ahora, hermanos, este banquete nos va a mostrar algo muy importante acerca de este rey. Él quería tener el control de todo. Él quería tener el control de todo. Fíjense cómo dice el versículo 5, que él invitó a todo el pueblo que había en Susa. Pero aquí tenemos que ser un poquito más específicos. Él invitó a todos los hombres, a todos los varones, porque recordemos que a la par, la reina organizó una fiesta con todas las mujeres. Ahora, fíjense que vamos a seguir leyendo. Fíjense que dice versículo 6. El pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol. Los reclinatorios de oro y de plata sobre el losado de pórfido y de mármol y de alabastro y de jacinto, y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. O sea, fíjense cómo la Biblia le empieza a dar mucha importancia a los detalles de la fiesta. ¿Qué había en la fiesta? A ver, hermanos, cuando nosotros hicimos una fiesta con todo el pueblo, no fue de que el rey mandó a cerrar la calle, puso una carpa, vasos rojos del Oxxo, platos desechables, traigan todo. No, era una fiesta donde el rey seguía mostrando su poder, su gloria y su riqueza. Pero fíjense algunos detalles muy importantes. Dice que la fiesta se dio en el patio del huerto del palacio real. Dice que el pabellón era blanco, verde y azul. Dice que estaba tendido sobre cuerdas de lino y púrpura. Dice que tenía anillos de plata y columnas de mármol. Dice que los reclinatorios eran de oro y de plata y que en el enlosado había, el piso era de mármol, de alabastro y de jacinto, ¿verdad? Como fue en el patio, era una fiesta al aire libre, ¿verdad? Estaban bajo el sol. Ahora el rey, con la idea de proteger a todos sus invitados del sol, fíjense qué es lo que hace. Hace este pabellón para poder cubrir a todos con una sombra. Estaba hecho de materiales que eran de excelente calidad, eran telas de 3 colores, eran anillos de plata, de hierro, de madera, había unas hermosas columnas de mármol. También el rey no quería que los pies de sus invitados estuvieran solamente sobre el piso, ¿verdad? Y manda poner un piso de mármol, de alabastro, de jacinto. O sea, era una fiesta seguramente espectacular a la vista por los detalles. Los vasos en los que bebían eran vasos de oro. Dice que les dio a beber el vino del rey, que obviamente el vino del rey representa pues el mejor vino que pudiera haber en esta época, el vino más rico, el vino más fino, y dice que lo servían con generosidad. Ahora uno se pregunta, ¿por qué la Biblia le está dando pues tanto énfasis a estas características, a estos detalles? Porque la Biblia, hermanos, quiere dar a entender
cómo el rey Asuero quiere impresionar con su riqueza y para retratarnos a cada uno de nosotros cómo era un rey que él quería tener todo bajo control. Él quería tener todo bajo control. Control de sus súbditos, control del pueblo, control de la fiesta, control de los detalles. Él quería hacer algo y lo lograba. Él pensaba algo y lo hacía. Se le ocurría algo y lo llevaba a cabo. ¿Va a costar mucho la fiesta? No importa, yo lo hago. ¿Verdad? Bueno, se necesita 1000 trabajadores para poder organizar todo esto. No importa, yo los pongo. Entonces el rey quería mostrar el control total que él tenía sobre todo. O sea, el rey, hermanos, quería ser visto. Quería que todos pudieran ver su poder, su autoridad y que todos se dieran cuenta de eso. Vamos a pasar al capítulo 2, versículo 12. Recordemos que les dije que cuando Vasti rechaza al rey y no se presenta, el rey Asuero va a hacer un tipo Miss Universo, un concurso de belleza. Van a seleccionar a ciertas mujeres. Y fíjense lo que dice versículo 12. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey, al rey Asuero, dice, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y aceites de mujeres. Fíjense, hermanos, lo que va a pasar. El rey va a mandar a llamar a las mujeres más hermosas, mujeres, y les dije, de buen parecer, y tienen que ser mujeres vírgenes también. Ahora, estas mujeres, antes de estar con el rey, tenían que pasar por un año de preparación. Antes de estar con el rey, un año de preparación. 6 meses tienen que estar ellas con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y aceites de mujeres, ¿verdad? Algunos dicen que el óleo de mirra seguramente era para que la piel pudiera ser un poquito más suave. Ahora, ¿de qué nos está hablando todo este proceso para poder estar con el rey? ¿Verdad? Bueno, este rey Asuero tenía una ley en cuanto a la belleza hacia sus mujeres. El rey quería que estas mujeres se prepararan un año entero. Un año entero. Y recordemos que después de este año, pues este rey tomaría a estas mujeres como suyas. Y al final elegiría a una como la nueva reina. Pero fíjense el egoísmo, el orgullo, la soberbia de este rey, que él pensaba que no sería apropiado que él pasara una noche con una mujer que no estuviera bien preparada para él. Porque esa era su idea con este tiempo de un año de preparación, embellecerlas aún todavía más. Si ya al principio se las seleccionaron, eran mujeres hermosas, él las quería embellecer todavía más. Él las quería preparar para el encuentro con el rey. O sea, hermanos, él pensaba que podía mejorar la belleza de sus mujeres. La belleza de sus mujeres. Aquí obviamente, hermanos, damos por hecho de que cada mujer, cada persona, cada hombre, hemos sido cada uno de nosotros creados por Dios. Pero este rey se ponía por encima de Dios y quería mejorar la belleza de estas mujeres. Y esto nos enseña, hermanos, el tercer aspecto, la tercera característica de este rey. ¿Cuál es? Él se creía mejor que Dios. Él se creía mejor que Dios. Entonces, fíjense, 3 características, hermanos, del rey. Se creía mejor que Dios, quería tener todo bajo control y era una persona egoísta.
Tres características, hermanos, que muchas veces también nosotros manifestamos en nuestra propia vida. Y por más que no tengamos esta posición, nos sentimos los reyes. Queremos que todos nos vean. Somos egoístas. Queremos tener todo bajo control. Nos creemos mejor que Dios. Dios ha dicho algo y nosotros hacemos completamente lo contrario. Vemos algo en la Biblia y pensamos que podemos ser nuestros propios dioses. Y Dios no quiere, hermanos, que tengamos ninguna de estas características. Ahora nos vamos al contraste o al lado opuesto. Y aquí entra en escena Esther y Mardoqueo. Esther va a terminar ganando este concurso de belleza, va a convertirse en la nueva reina dentro del palacio y vamos a aprender algo en Esther y Mardoqueo que va a ser muy importante para ver las características de estas dos personas. Pasemos al capítulo 4. Pero volvamos un poquito al capítulo 2 antes de pasar. Ya el capítulo 2 aparece en la escena Esther, aparece en la escena también Mardoqueo. Y recordemos que estas dos personas son dos personas judías, fueron judíos. Y vamos a ver el contraste tan grande que hay entre estas dos personas. Fíjense lo que dice el capítulo 2. El versículo 1, dice: pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y aquí es cuando el rey va a hacer el concurso de belleza. Después va a aparecer Mardoqueo. Mardoqueo se nos presenta en la Biblia como venía de él del linaje de Benjamín. Él era descendiente de judíos que habían sido llevados cautivos o transportados de Jerusalén hasta Babilonia. Ahora, lo único que sabemos acerca de Mardoqueo es que él trabajaba ahí en Susa justamente para el gobierno de Asuero. Después va a aparecer Esther, que recordemos tiene dos nombres. El primero es Esther y el segundo es Adasa. Ahora, Esther era hija del tío, ¿verdad?, de Mardoqueo. Era sobrina de Mardoqueo, había quedado huérfana y Mardoqueo la había adoptado como su propia hija. Fíjense lo que dice el versículo 20. Capítulo 2, versículo 20. Y Esther, según la había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que le decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. O sea, Mardoqueo se convirtió prácticamente en el padre de Esther, ¿verdad? Ahora fíjense lo que dice el versículo 7, capítulo 2, versículo 7. Y había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Pues fíjense, hermanos, Esther cumplía perfectamente con las características que el rey estaba buscando, ¿verdad? Era joven, de hermosa figura y de buen parecer. Y aparece Mardoqueo, que la había criado, la había adoptado como una hija suya. Ahora sí vamos a avanzar un poquito más rápidos. Vamos a ver ciertas características del carácter de Esther y de Mardoqueo. Y vamos a ver qué contraste tan grande, cómo eran estos dos judíos a cómo era el rey Asuero. Primero, hermanos, veamos una característica de Esther, que era la obediencia. Esther era una mujer obediente a Mardoqueo. Vamos a leer dos versículos. Capítulo 2, versículo 10. Fíjense, capítulo 2, versículo 10. Esther
no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Versículo 20. Y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Bueno, aquí vemos que Esther era una mujer obediente a Mardoqueo. Recuerdan que yo les dije hace un momento que el rey no sabía que Esther era una mujer judía. ¿Esto por qué fue así? Porque Mardoqueo le pidió, le aconsejó, le dijo a Esther que no le declarara al rey ni su pueblo ni su parentela. Entonces Esther obedece a Mardoqueo y no le va a decir al rey que ella es una mujer judía. Entonces aquí vemos cómo ella era una mujer obediente a Mardoqueo. Ahora no sabemos cuál era la razón del silencio, no sabemos por qué Mardoqueo le estaba pidiendo a Esther que ella no hiciera eso. Lo que sí sabemos por medio de esta época y este libro, que había un antisemitismo horrible. Querían acabar con todos los judíos, así como estamos viendo un poquito más o menos en estos tiempos, algo parecido. Seguramente por ahí iba el consejo de Mardoqueo. Lo que sí sabemos, hermanos, es que Esther fue obediente a su padrastro. Ella se mantuvo como una mujer obediente. Y esto es lo primerito que cada uno de nosotros tenemos que aprender para nuestra propia vida. ¿Qué tal, hermanos, está nuestra obediencia al Señor? ¿Qué tal, hermanos, está nuestra obediencia a la palabra de Dios? ¿Realmente obedecemos en todo? ¿O somos de esos cristianos que obedecemos en lo que queremos y en lo que no queremos lo descartamos simplemente? Esto si me conviene, lo tomo, esto no me conviene, lo desecho. ¿Realmente somos obedientes a Dios? Bueno, Esther se presenta como una mujer obediente. Pero no solamente era una mujer obediente, la segunda característica que se destaca en Esther es que ella era una mujer que tenía una buena reputación. Fíjense lo que dice capítulo 2, versículo 15. Capítulo 2, versículo 15. Dice, cuando le llegó a Esther, hija de Abiail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, o sea, ya había pasado un año, ya le tocaba a ella ir con el rey. Fíjense que dice, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres. Y fíjense la siguiente expresión, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. ¿Verdad? Y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Algo parecido a lo que está escrito en el versículo 9. Fíjense, y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de sus mujeres. Hermanos, vemos que toda persona que se encontraba con Esther tenía una buena reputación. Era una mujer que hallaba gracia delante de las personas. Era una persona que ganaba el favor delante de todos las que la veían. O sea, era una persona agradable. Era una persona que ganaba el respeto de las personas que se cruzaban con ella. Hermanos, podríamos decir que era una mujer de buena reputación. Una mujer de buen testimonio. Y lo mismo, hermanos, tendría que pasar con cada uno de nosotros. Tal vez tengamos buena reputación, buen testimonio delante o estando dentro de este auditorio.
pero tal vez con nuestra propia familia no tenemos un buen testimonio, no tenemos una buena reputación. Tal vez en tu trabajo no tengas un buen testimonio, una buena reputación. Tal vez ellos saben que eres cristiano porque tú lo has dicho por palabra, por lengua, pero en tus acciones o en nuestras acciones hemos demostrado todo lo contrario. Esther era una mujer que tenía una buena reputación. Pasemos a una tercera característica, que esto ya es en los dos, tanto en Esther como en Mardoqueo. La primera era la obediencia, la segunda, una buena reputación, y la tercera característica era que Esther y Mardoqueo, o en ellos vemos la falta que ellos tenían de resistencia o de venganza. Por más que ellos estaban experimentando por ciertas cosas, hermanos, injustas, ni en Mardoqueo ni en Esther vemos el deseo de resistirse o el deseo de poder vengarse. Crean, hermanos, que ellos tenían buenas razones para estar enojados con el rey. Fíjense que todo lo que estaban pasando Mardoqueo y Esther, porque lo primero que pasó fue que los separaron. Porque a Esther la llevaron al palacio y Mardoqueo, pues, él no podía estar en el palacio. Entonces, lo primero que sucedió fue que los separaron. Ahora, ¿todo por qué? Todo por una política injusta, que fue causado, ¿por qué? Por lo que había pasado en el capítulo 1 entre el rey y la reina Basti. Y como se dio todo este conflicto, pues esto llegó, las consecuencias llegaron hasta Mardoqueo y hasta Esther. O sea, Esther era una mujer inocente, que el rey la estaba tomando simplemente para tener una noche de placer. O sea, era algo completamente injusto lo que Esther y Mardoqueo estaban pasando. Porque seguramente el rey, después de haber estado o después de estar con Esther, seguramente lo que iba a pasar después era que él le iba a desechar, como desechó a las otras mujeres que también estuvieron en esa preparación. Al final Esther fue la que ganó y se quedó, pero las otras mujeres las desecharon. Era lo que el rey quería hacer. Para esto las habían traído. O sea, el rey destruye el hogar de Mardoqueo y de Esther. El rey termina con la pureza sexual que Esther tenía y de muchas jóvenes más. Todo por el orgullo de este rey. El rey presenta un edicto para matar a todos los judíos de la nación. Y Mardoqueo era judío y Esther eran judíos. Y en vez de vengarse, en vez de enojarse en contra del rey, que no, la Biblia no dice que lo hayan hecho, no sé si esto fue así, estos dos personas, estos dos judíos, Mardoqueo y Esther, obedecieron antes de resistirse. Obedecieron antes de resistirse. O sea, podríamos decir en otras palabras, ellos tuvieron una obediencia paciente. Una obediencia paciente. Fíjense, hermanos, qué interesante que aún después de que Mardoqueo perdió a su hija, Esther, cuando me digo perder no hablo de que haya muerto, sino que fue separada, aún después de que fue separada de Mardoqueo, Mardoqueo salva la vida del rey. Porque cuando querían matar al rey y Mardoqueo se enteró, él informó al rey de que había gente que le quería provocar un mal. Entonces Mardoqueo se presentó como un hombre que salva la vida del rey, aún cuando estaba la oportunidad para que el rey muriera. Él no lo hizo de esta manera. Él no se quiso vengar del rey. Él fue un hombre que se mantuvo fiel. Ahora, la pregunta que cada uno de nosotros nos podríamos hacer: ¿por qué Esther y por qué Mardoqueo no se resistieron y no protestaron? ¿Sabes cuál es la respuesta, hermanos, a esto? Por la confianza que ellos tenían en Dios. Por la confianza que ellos tenían en el Señor y en su soberanía. Saben, hermanos, que muchas veces nosotros no vamos a poder cambiar ciertas cosas en nuestra vida.
De repente te detectaron una enfermedad que quisieras que no estuviera ahí y es algo que no puedes cambiar. De repente te toca experimentar alguna situación incómoda, fea, que a ti te gustaría que fuera de una manera completamente distinta, pero es algo que no puedes cambiar. Esther en esta situación no podía cambiar las circunstancias, no lo podía hacer de una manera distinta, pero ella se mantuvo como una mujer que confió en el Señor en todo tiempo. El domingo pasado se me acercó una chica en otra iglesia y me contaba varias pruebas que ella había estado teniendo, una tras otra, una tras otra. Me dice, es que ya no vemos la salida, mi familia y yo. Y yo le decía exactamente lo mismo. Es que hay cosas, circunstancias difíciles que no vas a poder cambiar. Es como cuando una persona juega un juego de cartas y siempre hay una persona que reparte las cartas, ¿verdad? Ahora tú cuando tú alzas tus cartas, no es como que tú puedas decir, me tocó un mal juego, ¿me las puedes cambiar? No, tienes que aprender a jugar con lo que te tocó. Así es la vida, hermanos, muchas veces. No podemos cambiar la situación. Tenemos que aprender a vivir la vida con lo que nos tocó, con lo que Dios está permitiendo que pasemos. Y en medio de esas situaciones es donde tiene que manifestarse nuestra confianza en nuestro Dios. Dios, estoy pasando por esto, injusticia, ponle el título que quieras, sigo confiando en ti. Mi fe tiene que mantenerse firme. Y esto era algo admirable en Mardoqueo y en Esther, que a pesar de todo lo que vivieron, ellos nunca se resistieron y nunca tuvieron deseos de venganza. Siempre se mantuvieron con una obediencia paciente, sabiendo el Dios que ellos tenían. Hermanos, Dios los sostuvo y Dios los fortaleció en todo momento. Fíjense que la confianza que ellos tenían en Dios provocó que ellos hicieran a un lado el deseo de venganza y el deseo de castigo. Ya para ir terminando, hermanos, todas estas actitudes, todas estas características tienen que enseñarnos algo a cada uno de nosotros. Puede ser que estés sentado en esta mañana y digas, es que he experimentado un maltrato de otras personas, un abuso, una injusticia, un despido. Es que he predicado el evangelio y me han rechazado, me han ofendido, se han burlado, me han criticado, me han desacreditado ante otros, me han rechazado, me han maltratado injustamente, etcétera, hermanos. Tenemos que aprender que lo que pasó con Mardoqueo y con Esther, y que no sea así con cada uno de nosotros. En lugar de querer buscar nuestro corazón el vengarnos, recordamos lo que Dios nos enseña en Mateo capítulo 5, versículo 39. No resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Versículo 45. Ama a tus enemigos. Bendice a los que te maldicen. Haz bien a los que te aborrecen. Ora por los que te ultrajan y te persiguen, para que seáis hijos de Dios, vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, ¿qué no fue esto lo que Jesús mismo nos enseñó a cada uno de nosotros? Cómo Él era un hombre justo y estaba sufriendo las consecuencias que Él no merecía y que nosotros sí merecíamos. ¿Qué no Jesús en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Hermanos, es un desafío para cada uno de nosotros el poder perseverar, el poder permanecer, el poder sobrevivir en cualquier maltrato que nosotros experimentemos, confiando siempre en la justicia y en la misericordia soberana de nuestro Dios. Que nada nos haga, hermanos, que nosotros dejemos de confiar en Dios. ¿Saben qué fue lo que dijo una persona para resumir el libro de Esther? Dijo lo siguiente: la persona que ve las manos de Dios en todo
puede entregar todo en las manos de Dios. Lo voy a leer. La persona que ve las manos de Dios en todo, puede entregar todo en las manos de Dios. Cuando tú aprendes, cuando nosotros aprendemos a ver todo lo que nos pasa, ¿verdad? Como algo que Dios ha permitido, entonces ahí es cuando nosotros podemos poner todo en las manos de nuestro Dios. Y esto, hermanos, es la gran enseñanza de este libro. Por más que no lo estamos estudiando a profundidad, quise darte un buen panorama de estos 10 capítulos y que pudiéramos sacar estas características tanto del rey y Esther y Mardoqueo, y que cada uno de nosotros o las desechemos o las adoptemos en nuestra propia vida. Vamos a orar. Dios, te damos las gracias por el tiempo con tu palabra. Dios, queremos que estas características que hemos aprendido en la vida del rey sean características, Señor, con las cuales nosotros luchemos para desechar de nuestras vidas el egoísmo, la falta de humildad, el querer tener todo bajo control, el creernos, Señor, mejor que tú. Padre, sabemos que tú resistes a los soberbios y das gracia a los humildes. Permítenos, Señor, ser hombres y mujeres humildes. Permítenos adoptar, Señor, las características que sí aprendemos en Mardoqueo y en Esther. Ser obedientes a ti, una obediencia total, Dios. Poder luchar por tener un buen testimonio, una buena reputación ante los demás. Y también, Señor, no tener en nuestro corazón deseos de venganza, de resistencia, de hacerle mal, Señor, al prójimo. Tú nos mandas, Señor, a amar a nuestro prójimo, a bendecir a los que nos maldicen. Esther y Mardoqueo pasaron injusticias terribles, Dios. Pero vemos cómo tú los guiaste y tu plan se terminó cumpliendo en la vida de estos dos personajes. Padre, que pueda suceder lo mismo con cada uno de nosotros. Gracias, Dios, por este tiempo. Sigue bendiciendo el resto del servicio. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.